Gracias por continuar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. Se cumplen 2 años del ataque de Hamás en el sur de Israel, en el que murieron 1.200 personas y fueron tomadas como rehenes 251. Los familiares de los rehenes exigen a Benjamin Netanyahu que los lleve de regreso a casa. Al tiempo, continúan en Egipto las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás. Continúa la crisis política en Francia. Edouard Philippe, ex primer ministro de Emmanuel Macron, llamó al presidente a convocar elecciones presidenciales anticipadas, mientras Sébastien Lecornu, quien renunció ayer como premier, tiene hasta el miércoles para intentar formar lo que Emmanuel Macron llama una plataforma de acción y de estabilidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó interrumpir todo contacto diplomático con Venezuela en medio de los ataques que lleva a cabo en el Caribe contra supuestas embarcaciones del narcotráfico. En tanto, el gobierno de Nicolás Maduro denuncia un supuesto complot para atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas. En un nuevo capítulo de la crisis política en Francia, crecen las exigencias para que el presidente Emmanuel Macron convoque a elecciones presidenciales anticipadas, pero esta vez la petición viene de un cercano aliado del mandatario galo. En tanto, el dimitido primer ministro Sébastien Lecornu lleva a cabo últimas negociaciones en un intento de salvar la coalición gubernamental. Lo revisamos en minutos en Directo París. Iniciamos en Israel y es que hoy se cumplen 2 años desde que Hamás perpetró al sur del territorio el ataque en el que murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles. Además, 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, de los cuales 48 siguen retenidos por Hamás. Los familiares de los rehenes exigen al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que los lleve de vuelta a casa y condenan su gestión del conflicto. La ofensiva israelí, que empezó horas después del ataque de Hamás hace 2 años, mató a más de 67,000 gazatíes. Vamos a Jerusalén con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buena tarde para ti. Cuéntanos cómo se desarrollan en Israel las conmemoraciones del ataque del 7 de octubre por parte del grupo islamista. Hace 2 años, sin duda, ese mortífero, cruento y sangriento ataque cambió a Israel y a la sociedad israelí. Ha comenzado estas conmemoraciones a primera hora en Reim, donde tuvo lugar el Festival Nova de música electrónica. Allí, desde hace 2 años, están desplegados los rostros de los 364 asesinados, de esos 1.200 que mencionabas, de ese día. Es un lugar muy simbólico donde especialmente se siente ese trauma que ha dejado ese día en la sociedad israelí. En Tel Aviv, por su parte, también hubo un minuto de silencio y durante el día habrá todo tipo de conmemoraciones organizadas por el Foro de Rehenes, pero también aquí en Jerusalén. Es un día, de hecho, en el que no habrá actos oficiales porque es la primera jornada de la festividad judía del Sukkot, lo que de algún modo también extiende ese trauma, el dolor, porque se prolonga durante toda la fiesta y se posponen ciertas conmemoraciones. De hecho, es que hemos visto desde los primeros días a esos familiares buscando a sus allegados en hospitales, en morgues, y aún hoy asegura la sociedad, aseguran los familiares que ese 7 de octubre continúa, es permanente, porque la herida estará abierta, dice, hasta que no tengan a todos los rehenes de regreso y sean liberados. Por supuesto, este sentimiento se mezcla con una esperanza bastante grande por primera vez en 2 años por esas negociaciones en curso en Egipto. Algunos están agradecidos a Donald Trump, a otros les genera una cierta tristeza. Me decían en Tel Aviv el hecho de que estas negociaciones provengan de Washington y no de su propio gobierno, pero aún así, sin duda, también cabe destacar que hoy, haciendo balance de esos 2 años, esta sociedad se ha transformado mucho. Lleva 1 año anhelando un alto al fuego, pero hay que decir que está a favor de ese cese al fuego y de esa liberación por los rehenes, por sus soldados. Más de 1.150 han muerto, según el Ministerio de Defensa, en este tiempo, pero no están de acuerdo sobre ese pacto para que frenen la invasión y frenen el sufrimiento de la población palestina. De hecho, la mayoría desea que Netanyahu convoque elecciones y asuma la responsabilidad de esos ataques del 7 de octubre. Es el único alto cargo que no lo ha hecho hasta el momento, pero a la vez la sociedad cree que es el mejor líder para Israel.
Ahora, Yanira, la prioridad para muchos en Israel es la liberación y la entrega de los 48 rehenes vivos y muertos retenidos en la Franja de Gaza, una petición que han hecho de manera constante al gobierno de Benjamín Netanyahu, al que han además criticado por el manejo en el enclave palestino, en el devastado ya enclave palestino. Así es, en estos 2 años hemos visto a familiares de rehenes más críticos o menos críticos con el gobierno de Netanyahu. Es el caso, por ejemplo, de la madre de Matan, Einaf Sangauker, que lidera y es rostro de esas protestas, pero evidentemente, haciendo balance, son 251 los secuestrados ese día, 7 de octubre, 47 todavía siguen en la Franja de Gaza. Ese día también se llevaron cadáveres. Uno de esos que completan los 48 es Hadar Goldin, un soldado que está muerto en la ofensiva de 2014, tenía 23 años entonces, pero el reclamo es por, evidentemente, los 48. Han vivido durante estos 2 años todo tipo de procesos, negociaciones fallidas, boicots también por parte de su gobierno, y evidentemente hay mucho dolor porque saben que unas negociaciones frustradas puede provocar la muerte de algunos de esos rehenes, como fue el caso, por ejemplo, de la rehén Carmel Gat. Estuve el sábado conversando con la familiar Hermut Nimrodi, cuyo hijo Tamir es un caso muy doloroso porque su hijo es el único rehén israelí del que no se sabe si sigue vivo o muerto desde el 7 de octubre. El resto han recibido los familiares algún vídeo de propaganda, alguna información por parte del ejército, pero en su caso no tiene ninguna señal, junto también a una familia nepalí que está en la misma situación. Ella lleva, dice, 2 años viviendo en una tiniebla, en el sentido de que evidentemente no ha habido ninguna prueba, con mucho miedo de que le haya pasado lo peor, pero aún así Hermut mantiene la esperanza de volverlo a ver y de volver a abrazar a su hijo una vez más. Y decía algo muy simbólico, y es que deseaba que la protesta del sábado en Tel Aviv fuese la última, porque significaría que se vacía esa plaza, significa que estaban de regreso o estarán de regreso esos 48 rehenes, y un poco también ese sentimiento que tenían algunos exsecuestrados, como el argentino-israelí Louis Har, liberado en febrero de 2024 durante una operación militar. Estaba agradecido con Trump, pero tomaba con mucha cautela este plan, porque decía que hasta que no lo vea con sus propios ojos no podrá creerlo, y teme una nueva desilusión porque el impacto es muy grande para estas familias. Te agradecemos mucho por el reporte en un día como hoy. Ya decíamos que se cumplen 2 años desde el ataque y el inicio de la ofensiva de Israel sobre el devastado enclave palestino. Gracias, Yanira Gómez Muñoz. Y el 7 de octubre de 2023, una andanada de cohetes explosivos y combatientes armados de Hamás y de la Yihad Islámica conformaron la agresión más mortífera contra Israel desde 1948. Una masacre que alcanzó localidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza, kibbutz, bases militares e inclusive el Festival de Música Nova. Lo repasamos en el informe de Ramiro Cuellar Verena. La mañana del 7 de octubre de 2023, una andanada de misiles desde Gaza marcaron el inicio del ataque de Hamás en suelo israelí, el más mortífero desde 1948. Aproximadamente 1.200 miembros del grupo palestino ingresaron en Israel rompiendo el cerco fronterizo, cruzando en lanchas por agua y cayendo desde el cielo. La invasión, llamada Operación Inundación de Al-Aqsa, no fue prevenida ni contenida por la inteligencia de Israel. Los alrededor de 2.500 misiles saturaron las capacidades de la cúpula de hierro y sirvieron de distracción para la entrada de los combatientes. Durante la incursión terrestre, Hamás atacó bases militares, puntos de vigilancia, telecomunicaciones, localidades y kibbutz cercanos a la Franja de Gaza, alcanzando objetivos en menos de 30 minutos, enfrentándose a cientos de militares de Israel, abriendo fuego contra civiles en las calles y en sus propias casas. También abordaron el Festival de Música Supernova, con parapentes y furgonetas, donde mataron a más de 300 jóvenes de distintas nacionalidades y 44 fueron secuestrados. Ese día se registraron 1.189 personas asesinadas, de los cuales 815 eran civiles. Además, 7.500 resultaron heridos y 251 fueron tomados como rehenes. De los capturados, actualmente 48 siguen cautivos, aunque se estima que solo 20 seguirían con vida. El entonces líder de Hamás, Ismail Haniyeh, resaltó el éxito de la operación. Estamos al borde de una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Israel, que con el correr de los días admitió severas falencias en su seguridad, no tardó en responder al ataque. A las 10 de la mañana comenzaron las represalias.
Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación ni en rondas, sino en guerra. Esta mañana Hamás lanzó un ataque asesino por sorpresa contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde la madrugada. El ejército de Israel demoró 17 horas en retomar el control de las zonas atacadas. La declaración de guerra del primer ministro israelí siguió a los primeros bombardeos contra el enclave, los cuales no se han detenido 2 años después. Le recordamos que este martes 7 de octubre en France 24 dedicaremos una programación completa y especial a los 2 años del ataque de Hamás contra el sur de Israel. Será a partir de las 12 horas Bogotá, Quito y Lima, 11 de la mañana en Ciudad de México y 1 de la tarde en Washington, D.C. Los invitamos a que nos acompañen. Y en otro orden de ideas, en Francia, 24 horas después de su repentina dimisión, el primer ministro Sébastien Lecornu se esfuerza este martes por llevar a cabo las últimas negociaciones que deben terminar antes del miércoles por la noche en un intento de definir una plataforma de acción y estabilidad para el país, como se lo pidió el presidente francés. Mientras los partidos políticos se preparan para la batalla, Édouard Philippe, ex primer ministro de Emmanuel Macron, llamó al mandatario a convocar elecciones presidenciales anticipadas. Aquí los detalles. Ya no es primer ministro, pero Sébastien Lecornu continúa con su misión hasta el final, la de la última oportunidad. Acepté la petición del presidente de la República de realizar conversaciones finales con las fuerzas políticas para la estabilidad del país. El miércoles por la noche le diré al jefe de Estado si esto es posible o no, para que pueda sacar las conclusiones necesarias. Este martes por la mañana, Bruno Retailleau, el ministro del Interior en funciones y líder de los republicanos, no descarta la posibilidad de regresar al gobierno bajo la condición de una cohabitación con el macronismo, es decir, que un miembro de los republicanos sea nombrado primer ministro. En la izquierda también la idea de una cohabitación seduce a los ecologistas y al Partido Socialista, cuyo primer secretario ha repetido en numerosas ocasiones su disponibilidad para Matignon. Mientras que el presidente de la República está cada vez más aislado, abandonado por 2 de sus antiguos primeros ministros. Primero, Gabriel Attal, que pagó las consecuencias de la disolución de la Asamblea Nacional en 2024, y Édouard Philippe, que fue el jefe de gobierno durante el primer mandato de Macron. Me parece que él se honraría si, por ejemplo, propusiera un nombre para primer ministro con la función de ejecutar los asuntos corrientes. Elaborar un presupuesto, hacer que se apruebe dicho presupuesto y al final anunciar que va a organizar unas elecciones presidenciales anticipadas. En los 2 extremos, el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, reclama contundentemente la disolución de la Asamblea, mientras que la Francia insumisa espera la destitución del presidente. Emmanuel Macron dispuesto a asumir sus responsabilidades tras estas últimas conversaciones y tomará una decisión el miércoles por la noche. En más información, Estados Unidos cortó todo diálogo con Venezuela mientras crece la amenaza de una escalada militar en el Caribe. Washington acusa al gobierno venezolano de liderar organizaciones narcotraficantes, pero no ha presentado evidencias. Por su parte, Nicolás Maduro denuncia una estrategia de Estados Unidos para un cambio de régimen en Caracas. Se avecina una nueva fase de confrontación. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó suspender todo contacto diplomático con el gobierno venezolano, según reveló el New York Times. La decisión llega en medio de crecientes tensiones marcadas por operaciones militares estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, que Washington dicen son para combatir el narcotráfico. Previo a la revelación del New York Times, el presidente Nicolás Maduro denunció un supuesto complot opositor para perpetrar un ataque con explosivos a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, cerrada desde 2019. Es una operación típica de falsa bandera para culpar al gobierno bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamiento donde nadie va a preguntar cómo lo hizo, quién lo hizo, donde nadie va a escuchar a nadie, sino que se van a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y de los misiles. Así que era una acción de provocación. El gobierno venezolano dice acercarse a la ONU para proteger la soberanía del país.
El lunes, desde Caracas, el vicepresidente de organización del partido oficialista pidió respeto a la paz y la no injerencia al frente de la oficina de la ONU. Por eso a las Naciones Unidas, al sistema internacional le decimos, Venezuela reclama, exige, se moviliza con fuerza para defender su derecho que tiene a vivir en paz, con tranquilidad. Trump anunció estar listo para una fase 2 contra el chavismo, al que acusa de liderar organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. En agosto, el gobierno de Trump elevó a $50 millones la recompensa por la captura del presidente venezolano. Con buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe y acusaciones cruzadas, la tensión entre Caracas y Washington no da tregua, en un pulso geopolítico sin precedentes en la región durante las últimas 2 décadas. Vamos hasta el Vaticano. En lo que supondrá su primer viaje como máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa León XIV visitará Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Se tratará de un viaje que estaba programado por su antecesor, por el Papa Francisco, para mayo, pero que no pudo realizar por su muerte. La visita incluirá una peregrinación a Iznik con motivo de los 1700 años del primer concilio de Nicea, que entonces fue convocado por el emperador Constantino I. Vamos con nuestra sección Directo París. En Francia, 24 horas después de su repentina dimisión, el primer ministro Sébastien Lecornu citó a los partidos políticos en un último intento de formar una plataforma de acción y de estabilidad para el país, como se lo pidió Emmanuel Macron tal cual. Conectamos hasta París con nuestra periodista Erika Lavarría. Erika, muy buena tarde. ¿Cómo van estas negociaciones de Sébastien Lecornu tras la petición de Emmanuel Macron? Hola Elena, van bien. Comenzaron esta mañana, como tú decías, con los partidos del bloque central, Horizontes, Renaissance, el partido también Modem, con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, pero hubo una ausencia, la del presidente del Partido de los Republicanos, Bruno Retailleau, que recordemos dice no tiene la confianza del primer ministro y para eso ha pedido una reunión en privado con Sébastien Lecornu, pero dicen de la oficina del primer ministro que hasta ahora todas las horas y fechas que le han dado no le han convenido a Bruno Retailleau. Según esta plataforma de Sébastien Lecornu, para él hay 2 prioridades. Una, lograr un acuerdo para aprobar los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social, y la segunda, el problema en Nueva Caledonia. Mientras tanto, los otros partidos siguen negociando. Yo estoy aquí en la Asamblea Nacional, donde como no hay gobierno, no hay orden del día, pero sí andan muchos políticos hablando y negociando. Del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, han tendido la mano en caso de legislativas anticipadas al partido de derecha, los republicanos. Lo ha hecho Jordan Bardella. Han rechazado, por otra parte, también la invitación de Sébastien Lecornu. Ellos dicen que no hay ninguna salida, que no habrá otro gobierno. Para ellos la solución es la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones legislativas. Y también ellos dicen, o no lo dicen, pero se subentiende que ellos no quieren dimisión, porque recordemos que la líder, Marine Le Pen, está inhabilitada para ser candidata. También tenemos a la izquierda que continúa dividida. Por una parte hubo una reunión entre la Francia Insumisa y los ecologistas, que ya están pensando también en elecciones legislativas, pues la Francia Insumisa sigue insistiendo en la dimisión de Emmanuel Macron. De hecho, mañana va a ser recibida esa petición que ellos han hecho, apoyada por 104 diputados, por la oficina de la Asamblea Nacional, que podría obviamente rechazarla. Y por el otro lado tenemos a comunistas, socialistas y también los ecologistas, que quieren un primer ministro de izquierda, no quieren elecciones. Sin embargo, Marine Tondelier, la líder de los ecologistas, está tejiendo un puente entre ambas partes, y la Francia Insumisa ha invitado a los socialistas mañana a una nueva reunión. Sería para conversar ya de cara a unas posibles elecciones legislativas anticipadas. En este escenario, Emmanuel Macron recibió críticas desde su propio campo, en particular de 2 de sus ex primeros ministros. ¿De quiénes se trata, Erika?
Sí, primero hablemos de Gabriel Attal. Recordemos quién era primer ministro cuando hubo la disolución y esa foto suya con esa cara de sorpresa cuando el presidente le comunicaba justamente esta disolución y estas legislativas anticipadas, pues él dice que no entiende muy bien las decisiones del presidente Emmanuel Macron. Lo dijo en una entrevista anoche en la televisión. Dice que da la sensación de que está empecinado con guardar el control y que eso no le hace bien al país. Pero tampoco él está por la dimisión. Él cree que una dimisión o una destitución de Emmanuel Macron solamente sembraría el caos y la inestabilidad y sentaría un mal precedente para futuros gobiernos. Sería la inestabilidad de la figura republicana del presidente de la República. Él propone compartir el poder, ya lo había dicho en otra de las crisis políticas. Esta idea él sigue insistiendo y es un poco este pacto de estabilidad y de acción que ha dado Emmanuel Macron a Sébastien Lecornu. Y el otro es Édouard Philippe, el primer ministro de Emmanuel Macron. Recordemos que venía de la derecha, se unió a Emmanuel Macron, pues él dice directamente que el presidente tiene que llamar a elecciones presidenciales, tiene que negociar primero el presupuesto y luego llamar a esos comicios. Él considera que este juego político que estamos viendo actualmente es lamentable. Él dice que la disolución tampoco la hubiera hecho él. Eso se hace, dice, en casos de verdaderamente una crisis política, pero no para sacarse del camino a un enemigo político. Han calado hondo las opiniones justamente, sobre todo, de Édouard Philippe aquí en Francia y en lo que es el grupo y el bloque que apoya al presidente Emmanuel Macron. Muchísimas gracias por el reporte desde París, Erika Olavarría, pendientes de esta crisis política que atraviesa Francia. Ahora vamos con nuestro primer reportaje del día. Unos 300 osos polares viven en la región ártica de Svalbard, un archipiélago noruego, pero con el rápido derretimiento del hielo marino a consecuencia del cambio climático, los investigadores intentan comprender cómo se están adaptando estos majestuosos animales. Aquí la historia. Svalbard, un archipiélago ártico ubicado entre Noruega y el Polo Norte. Estos científicos forman parte de un equipo de 8 personas del Instituto Polar Noruego. Su misión, comprender mejor cómo el cambio climático está afectando a uno de los mamíferos más majestuosos del planeta, el oso polar. Para lograrlo, deben acercarse a los animales, lo que implica rastrearlos, localizarlos y luego sedarlos. Durante esta expedición, el equipo logró marcar a 53 osos, obteniendo información invaluable sobre cómo enfrentan el calentamiento global. Una vez anestesiado, el equipo tiene unas 2 horas para trabajar con el animal, la parte más delicada de la misión. Este es un macho grande, tiene probablemente unos 14 o 15 años. Además tiene buenos dientes para su edad y podemos ver que ha estado peleando un poco. Sobre el hielo, los científicos toman medidas, muestras de tejido y colocan dispositivos de rastreo. Todo mientras monitorean sus signos vitales. Las muestras recolectadas son enviadas al rompehielo científico noruego Compris Haakon. La expedición anual es única en su tipo. A bordo del barco, los investigadores cuentan con todo lo necesario para semanas en el mar, incluido un laboratorio de última generación, donde analizan muestras como estas biopsias de grasa. En una región que se calienta entre 3 y 4 veces más rápido que el promedio global, entender mejor a los osos polares es clave para el estudio del cambio climático. Actualmente enfrentamos un cambio climático importante, especialmente en el Ártico y en Svalbard. Ha habido una disminución significativa del hielo, y el oso polar es un animal ártico que utiliza el hielo, sobre todo el marino, para desplazarse, alimentarse, cazar focas y reproducirse.
El Instituto Polar Noruego ha estudiado la población de osos en Svalbard durante más de 4 décadas. Con la tecnología actual, pueden monitorear sus movimientos y signos vitales durante todo un año. Lo interesante aquí, ¿ves esta línea recta? Exactamente, está nadando. Y es un tramo bastante largo, como de 100 o 200 kilómetros. Este pequeño dispositivo nos permite monitorear al oso durante un año. Registra su temperatura corporal y ritmo cardíaco. ¿Por qué es interesante? Porque estos dos parámetros están vinculados al gasto energético del oso. Y ese gasto energético es el dato que más nos interesa, saber cuánta energía necesita gastar a medida que su entorno cambia. En el laboratorio del barco, Laura Pirard analiza muestras de grasa de oso utilizando un método innovador. Desarrollamos una técnica en la que cortamos el tejido en láminas muy finas y lo mantenemos a la temperatura corporal del oso. Tel que représenté dans un ours. Y avec ça, on peut avoir plein d'informations sur le taux de pollution. Esto nos permite obtener mucha información sobre la cantidad de contaminación en el animal, su nivel de estrés y cómo ese estrés afecta a las células. Cómo des stress peuvent impacter leurs tissus. Los científicos han confirmado 2 hipótesis. Los osos están sometidos a un mayor estrés y expuestos a un número creciente de contaminantes. Los contaminantes a los que están expuestos los osos polares provienen de la industria y la agricultura. Son sustancias muy persistentes que permanecen en el ambiente por mucho tiempo. Cuando entran en las corrientes árticas, se incorporan a la cadena alimentaria. Primero al plancton, luego a los peces, a las focas y finalmente a los osos polares. El entorno se vuelve cada vez más impredecible. La ventaja del oso polar es que vive muchos años, lo que le permite aprender de la experiencia, así que tienen cierto potencial de adaptación. Por ejemplo, hemos observado que en los últimos años, los osos polares de Svalbard, los más locales, tienden a cazar más renos. No todos son malas noticias. Su capacidad de adaptación y su estatus de especie protegida han permitido que la población de osos polares en Svalbard crezca en los últimos años. Pero, según las proyecciones climáticas actuales, los expertos se preguntan, ¿por cuánto tiempo más continuará esta tendencia? Vamos a una pausa, pero de regreso más información aquí en France 24. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.